primer encuentro de formación de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA capítulo argentino. Somos alrededor de 30-35 compañeros y compañeras de más de 10 organizaciones y movimientos populares de aquí de Argentina, que empezamos a construir un proceso de debate en conjunto sobre la situación de nuestro continente y sobre los pasos de avance que tenemos que dar en nuestra articulación e integración de los pueblos a nivel continental. En este sentido, una de las cuestiones centrales que venimos viendo en el día de hoy y que estamos trabajando tiene que ver con la situación de ofensiva del capital transnacional en nuestro continente, preocupados y preocupadas por la situación en Honduras después de enterarnos del asesinato de una compañera de la vicepresidenta del Partido Libre allí en Honduras y la criminalización y la ofensiva contra los movimientos populares en Honduras. También estamos siguiendo con atención porque nuevamente en nuestro país, en el Congreso Nacional, se está debatiendo para que las tropas argentinas vuelvan a ir a Haití, y en este sentido la denuncia y la constante atención de las organizaciones populares de Argentina para decir no a las tropas del continente, no a las tropas de América Latina, no a las tropas de Argentina en Haití, y justamente poder acompañar este repudio a los senadores y a los diputados que decían avanzar sobre esto. Otro de los puntos centrales que hoy vamos a estar debatiendo tiene que ver con los procesos de configuración que se están dando en el continente. Estamos siguiendo con atención las próximas elecciones que va a haber en Bolivia, con la comunidad boliviana aquí en Argentina acompañando el proceso de lo que va a tener que ver con el acompañamiento al actual presidente Evo Morales, y también seguimos con atención el proceso en Brasil y el reclamo de los movimientos populares en relación a la reforma política, la reforma constituyente. Decíamos, es un primer encuentro de las organizaciones y movimientos populares de Argentina, en donde hemos invitado a compañeras de aquí, justamente que vienen llevando adelante la misión Operación Milagros, a Claudia Camba, va a estar con nosotros también Tilda Rabi, de la presidenta de la Federación de Entidades Árabes Argentinas, y justamente para poder pensar esta integración, la unidad de nuestros pueblos y la solidaridad como uno de los principios fundantes, centrales en esta articulación que llevamos adelante desde abajo y a la izquierda. Otra de las cuestiones que venimos debatiendo tiene que ver con los procesos de articulación, de profundización de la integración de nuestros pueblos en América Latina, con este horizonte socialista y lo que nos ha dejado el legado del comandante Hugo Chávez Frías. Justamente hoy también nos acompañan compañeros de Venezuela para compartir esta experiencia en conjunto, para debatir sobre las problemáticas de nuestros pueblos y la necesidad de retomar las banderas, el legado que nos dejó el comandante para construir en toda nuestra América, en toda la América Latina y del Caribe, justamente un proyecto por una patria que pueda construir un proyecto emancipador, anticapitalista y con un horizonte social. Esta primera experiencia estuvo a cargo de los compañeros de Pañuelos y realmente ha sido una experiencia magnífica, de educación popular, de formación, de crear, de construir confianzas, de encontrarnos en un punto distintos sectores que luchan en nuestro país, que muchas veces en la coyuntura nacional no caminamos juntos, pero que sí nos ponemos de acuerdo cuando hay que enfrentar un enemigo común, y cuando la plataforma de la integración latinoamericana está clara que va en el sentido de construir una alternativa desde la resistencia de los pueblos y de los trabajadores, poder popular. Pensar, por ejemplo, que cuando se habla de Gaza, no estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Palestina ocupada. Cuando se habla de Cisjordania, estamos hablando de Palestina ocupada. Cuando se habla del 20% de palestinos que tienen la categoría de ciudadanos de segunda en Israel, también estamos hablando de Palestina. Con esto quiero decir, los palestinos somos una unidad integrada.
que si me posiciono frente a ciertas cosas, tiene que ver con una cuestión de clases. El pueblo palestino es un pueblo ocupado, colonizado y que sufre limpieza étnica. Los últimos acontecimientos han sido atroces. Y eso nos llamó a reflexionar con nuestros compañeros de cómo muchos medios, inclusive buenos medios, adhiriendo y que teniendo a veces mucho conocimiento, hablaban de la guerra en Gaza, por ejemplo, y no hablaban de Gaza-Palestina, porque el sionismo en definitiva lo que quiere, más allá de los resultados creados en Cisjordania y en Gaza, creemos que el objetivo final del sionismo es arrasar Gaza, pero no de totalidad, y es decir, ocupar íntegramente Cisjordania. Como parte de la articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA, capítulo Argentina, estamos iniciando un proceso de formación política que incluye alrededor de 15 organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales de nuestro país, y es una primera experiencia de articulación. Cada organización cuenta con su propia formación y en ese sentido este desafío que nos estamos planteando hoy tiene que ver con fusionar las distintas experiencias en función de una plataforma, que es la plataforma de los movimientos sociales hacia el ALBA. Esta es la primera iniciativa que tenemos, la que acabamos de hacer en Pañuelos de Rebeldía, y tenemos previsto 3 jornadas más de formación. Para los compañeros que estamos acá, que manejamos cierta información, y que es la necesidad de profundizar el BDS, el boicot, la desinversión y las sanciones al Estado de Israel, no solamente desde la mirada y de la cuestión económica, comercial, financiera, sino en otros planos, como el cultural, el académico, el científico. Hay cierto boicot que uno puede hacerlo desde el micromundo de cada uno, en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus nietos. Es muy difícil. La penetración por la que estamos atravesados, cuando hablamos en nuestra Argentina, son 8 los grupos que manejan el 80% del mercado alimenticio. En Occidente son 6 familias sionistas las que manejan el 90% de la información. El boicot es muy difícil en la práctica, esto es real. Es una forma de empezar también a presionar al Estado de Israel. Y por supuesto el boicot económico es fundamental, porque cuando hablamos de vaca muerta, digo vaca muerta, nuestra vaca muerta acá en el sur, no hablamos solamente del petróleo argentino o del petróleo venezolano, estamos hablando de la cuenca mediterránea y la franja de Gaza, del petróleo y del gas que está a 600 metros abajo de la ribera de la franja de Gaza. Son 31.000 millones de metros cúbicos de gas, que los buitres van detrás de eso. Buitres israelíes, norteamericanos, de la comunidad europea, pónganle la nacionalidad que quieran. El dólar billete. Cuando hace algunos años hablábamos del nuevo mapa que pergeñaba el imperialismo en el Oriente Medio, es esto que estamos viendo hoy. Los Al-Tutame en Cisjordania y en Gaza, en toda la Palestina, pero también en Irak, en Libia, en Siria, con 18.000 mercenarios de distintas nacionalidades inmersos en una sangría, realmente. Estamos convencidos que el BDS hay que profundizarlo como de lugar. Cada organización cuenta con su propia formación y en ese sentido este desafío que nos estamos planteando hoy tiene que ver con fusionar las distintas experiencias en función de una plataforma, que es la plataforma de los movimientos sociales hacia el ALBA.
Me parece importante, bueno, primero toda la solidaridad con Palestina, nos encontramos los tres acá, miren, yo venía con esto, estamos todo el tiempo conmovidos y admirados también de la resistencia y de la victoria de este pueblo que no dudamos va a alcanzar los objetivos y que también dependerá de los pueblos del mundo seguir acompañando con más fuerza. Un poco creo, para hablar del ALBA, me parece importante, digamos, el rol nuestro frente a la construcción del ALBA de los pueblos, que es lo que hacemos. Me parece importante recordar qué pasaba ya por el 2000-2003 en Cuba y en Venezuela. Vamos a empezar con Cuba. Año 2000, habían secuestrado a un niño los imperialistas, habían secuestrado a Elian. Cuba, el pueblo cubano, venía de resistir un periodo especial terrible, con millones de necesidades, una juventud que había nacido con tantísimas necesidades y que no había tenido en esa instancia que enfrentar tan fuertemente al imperio. Lo veía, pero no había tenido una agresión adentro, ya no la playa Girón, ya no eran los cohetes, pero le secuestraron a un niño. Y ahí es como que la juventud cubana ve claramente que no era solo en palabras la agresión del imperio, que se habían llevado a uno de los suyos. Entonces empieza un germen aún de mayor rebeldía y una revolución dentro de la revolución cubana a partir del secuestro de Elian. Fidel, que ve todo este movimiento de la juventud, capta a esos jóvenes, sobre todo los líderes, los cuadros que estaban desparramados a lo ancho y largo del país, y crea aquello que se llamó la batalla de ideas. Es decir, trabajar en la conciencia, pero sobre todo con programas que tenía que llevar la revolución hacia el pueblo. Pone a estos jóvenes al frente, estos jóvenes les llevan información como, bueno, de lugares que sí había marginalidad en Cuba, que sí había que trabajar en las cárceles, que sí, y empiezan a generarse más de 150 programas, del 2000 al 2003. Mientras tanto, en Venezuela había sucedido todo lo que sabemos, golpe de Estado, el pueblo que devuelve a Chávez al poder, el golpe petrolero y demás, y una incipiente integración ya entre ambos pueblos. Pero en el 2003, tanto Chávez como Fidel deciden profundizar esa integración y deciden crear, aún sin palabras, sin nombre, sin título, el ALBA. Y el ALBA nace concretamente a partir de que se venía el referéndum en Venezuela y había que tratar de darle herramientas al pueblo venezolano para que pudiera defender a su líder. Así es que nace la misión Robinson en Venezuela, es decir, el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, con el objetivo de alfabetizar a 1 millón de venezolanos y de documentarlos. Tal es así que la misión nace en junio del año 2003 y en diciembre Chávez hace el acto del primer millón de alfabetizados. En ese espacio, allá por mayo del 2003, tanto Chávez como Fidel ya preveían los cambios que iban a suceder en América Latina. Digamos, aunque todavía no había triunfado Evo, aunque no teníamos un montón de otros cambios como Correa y demás, se sabía que eso, que venía un movimiento de integración en América Latina y se plantean llevar a través de diferentes organizaciones estos programas a los territorios. Así es que nos convocan a nosotros para traer a Argentina en el 2003 el programa Yo Sí Puedo. Quiero decirles que, bueno, al principio este programa nació con las organizaciones sociales allá en mayo, cuando todavía había una cantidad de movilización, y tuvo su germen y su primer graduación allá en el 2003. El programa siguió adelante y luego aparece otro programa y nace aquí en este país en la Cumbre de los Pueblos, que es Operación Milagro. Otra idea de Chávez y Fidel fue que mientras estuviera reunido Bush en Argentina hablando de guerra y de muerte,
primeros argentinos estuvieran en La Habana operándose y recuperando la lesión. Así es que en el avión que trae a la delegación cubana que participa de la Cumbre de los Pueblos, viajan los primeros 50 argentinos a operarse en Cuba. Pasaron los meses, triunfa Evo y le planteamos a Fidel la posibilidad ya no de que nuestra gente viaje a Cuba, sino que viaje a Bolivia, pensando en empezar a concretar ese ALBA y esa integración, ya un ALBA que tenía el nombre de ALBA. En esa instancia empezamos a trabajar con Evo y se operaron más de 30.000 argentinos de todo el norte del país y algunos de Buenos Aires. Pasó el tiempo y logramos, gracias a la solidaridad con Cuba, que en el año 2009, después de más de 35.000 operados, se fundara en Argentina el primer hospital oftalmológico que Cuba donó y una empresa recuperada nos prestó el lugar y se fundó en Córdoba el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. Se inauguró el 8 de octubre del año 2009 y hoy, ayer, cumplimos las primeras 4.500 operaciones. Una que tiene que ver con estudiar nuestra propia historia y otra que tiene que ver con empezar a organizar esta voluntad de resistencia y de lucha que atraviesa nuestro continente, como dicen algunos pensadores, con escudo y lanza, el escudo para resistir y la lanza para contraatacar, en un escenario de contraofensiva del imperialismo norteamericano que viene expresándose con el neogolpismo en nuestro continente. Algunos de los desafíos que tenemos tienen que ver con abordar, por ejemplo, y acompañar el proceso de paz que se viene dando en Colombia, ese conflicto social y armado que lleva más de 50 años y que en este momento es un punto central para la paz en América Latina. Colombia cuenta con alrededor de 7.500 presos políticos, seguimos exigiendo la liberación de ellos, preocupados también en relación a Paraguay, con lo que está sucediendo con el movimiento campesino y también la situación de presos políticos, caso la masacre de Curuguaití, los nuevos formatos de golpe de Estado, como ha pasado con el expresidente Lugo en Paraguay, y por supuesto el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores, de las organizaciones campesinas que son el sujeto de transformación de ese país. También atentos a lo que está pasando en Bolivia con este movimiento indígena, campesino que viene avanzando y que tiene un próximo desafío a fin de año. Brasil, Argentina son parte de un grupo de países neodesarrollistas, no el caso de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que van hacia un proceso de transformaciones mucho más profundas, pero queremos empujar desde el Cono Sur también iniciativas que vayan en el sentido de lo que es la plataforma del ALBA. En Argentina tenemos el mismo debate sobre si sostener este modelo capitalista serio, como lo ha denominado la presidenta, o profundizar en cambios reales, transformadores, que para nosotros tiene un horizonte que es el horizonte socialista. Por eso estamos atentos a todos estos procesos en un marco que en Haití en el 2004 se ha dado un golpe de Estado, el intento de desestabilización permanente en Venezuela y también el golpe y el paro petrolero que se ha dado en el 2002 y otras intentonas de los últimos tiempos, lo que ha pasado en Paraguay, la violencia y el golpismo también en Honduras, el asesinato permanente de periodistas, de luchadores, del Partido Libre, de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas, atentos a los nuevos movimientos de esta contraofensiva imperial que evidentemente viene por nosotros, por nuestras familias y por nuestros hijos. Así que esta plataforma es parte de esa iniciativa política
que además tiene un desafío muy importante con un problema que atraviesa a todos los países por igual y que es el saqueo de nuestros recursos, el extractivismo como formato para este saqueo, la intervención de las multinacionales en nuestros continentes, saqueando los bienes comunes. En ese sentido tenemos todo un desafío de articulación con los movimientos campesinos, con los sectores rurales y también con la clase trabajadora organizada. Esta plataforma tiene la vía campesina, tiene la vía rural, pero también hay experiencias del campo sindical como la Central de Trabajadores de Cuba, la CTA de Argentina, la Central Sandinista de Trabajadores de Nicaragua, trabajadores organizados de Bolivia, de Brasil. Realmente estamos emocionados con esta actividad y que nos quiero decir que quizás algunas ideas, ¿no? Y ampliar un poquito de todas las cuestiones que desde el principio las misiones acá en Argentina están llevándose a cabo. Y tenemos, siempre lo digo, la suerte, el honor de trabajar con Claudia, el equipo de cubanos, que ha sido la dirigente de todas las ideas, la promotora, la que ha impulsado y llevado a cabo todas estas dos misiones del ALBA aquí en Argentina. Y que con nuestro comandante Fidel gestaron la idea inicial de esta colaboración humanitaria en el sentido de los principios del pueblo cubano, que nosotros, el pueblo cubano, comparte lo que tiene, no da lo que nos sobra, porque de decir necesidades tenemos bastante, pero nos sobran valores, nos sobran deseos de ayudar a los pobres, a los humildes de este planeta. Inicialmente, un grupo de investigadores cubanos de la ciencia pedagógica, teniendo la experiencia del año 1961 en Cuba, que se desarrolla la campaña de alfabetización, la que el comandante jefe le llamó la primera revolución educacional, la que después dio lugar a la batalla por el sexto grado, los noveno grados, y hoy el pueblo de Cuba tiene como promedio 10 grados de escolaridad. Cuando triunfa la revolución, en el año 59 habían 3 grados promedio en la población. Entonces fue la revolución en el año 1959, con un analfabetismo muy alto. Decía que en el área rural, en Cuba, estaba cerca de un 46% de iletrados puros y un 27% en la ciudad. En esas condiciones, un poco también Fidel, cumpliendo uno de sus principios, el alegato en su histórico discurso de la historia mazopera, que decía que lo primero que había que hacer era hacer una revolución educacional para después dar pie, seguimiento a otras conquistas sociales. Y a finales del mes de septiembre, en la ONU, nuestro canciller pronuncia como parte de su discurso que Cuba se comprometía ante el mundo a alfabetizar a todas las personas letradas en menos de un año. Ustedes se imaginarán, en el año 59, casi 60, Cuba recién daba los primeros pasos de la revolución, aquello se tituló de muchas cosas, ¿no? Y muchos no lo creyeron. Y es así cuando que llega el año enero de 1961 y ya se había comenzado los primeros pasos de la alfabetización. Y un brigadista llamado Conrado Benítez García, que su único delito, según los enemigos, era enseñar a alfabetizar, a enseñar a escribir a un iletrado, es asesinado por las bandas contrarrevolucionarias. Y ante esta situación, nuestro comandante jefe hace un llamado a toda la juventud y la respuesta de los jóvenes, que son los que casi siempre están solamente con las personas de experiencia en la primera línea de combate, dan un paso frente y más de 100.000 jóvenes desde quinto, sexto, secundaria, universitarios dan el paso frente para cubrir el puesto de un compañero nuestro que había caído por enseñar a leer.
Así se crea la Brigada Conrado Benítez, se unen después los trabajadores, se hace una campaña de alfabetización y el 22 de diciembre de 1961 Fidel declara en la histórica Plaza de la Revolución que Cuba, primer país libre en alfabetismo de América. Eso constituyó también un ejemplo a seguir. Pero en esas condiciones se enseñaba con una cartilla y un alfabetizador en cada casa, y un faro chino, un colegio. Y teniendo en cuenta esa experiencia del año 61, pasan los años, ya Cuba se declara libre de alfabetismo, entonces bueno, vienen las otras batallas, pero que ha sido política del gobierno de Cuba, pensar no solamente en nuestros habitantes, en nuestras personas, sino pensar en el mundo. Y es así, bueno, que empiezan a hacer una serie de datos en el mundo. La UNESCO reconoce que hay 860 millones de iletrados, el 98% son de América Latina, hay 12 millones de niños y niñas que no tienen escuela. Y todas esas condiciones sociales adversas hacen que en Cuba un grupo de investigadores de las ciencias pedagógicas haga una propuesta de un método de alfabetización masivo para adultos y jóvenes. Se modifica aquella base pedagógica del proceso de enseñar y aprender de una cartilla y se hace un primer ensayo en Haití. En ese momento, el presidente de Haití, René Preval, hace la solicitud al comandante de la experiencia cubana, cómo se podía enseñar a leer y escribir en Haití. Y el único medio que en ese momento se contaba con radio. Por tanto, en Haití, este método de alfabetización comenzó su génesis de Yo Soy Pueblo en Haití, en materia de Pablo Freire, que a pesar de que todos los cubanos que se preparan para esta misión, se estudia a profundidad la obra de Pablo Freire. Eso es material obligado. O sea, hemos ido a un proceso de asimilación de pedagogía, teorías, y puedo asegurarle que el método Yo Sí Puedo tiene mucho de Pablo Freire. ¿En qué aspecto? En el carácter democrático. Pablo Freire siempre defendió el carácter democrático de la educación. Pablo Freire también defendió la posición del valor que tiene la educación para la transformación social que tiene un país. También defendió la alfabetización en condiciones de masividad. Defendió en su obra las condiciones que pueden lograrse a través de la participación masiva de los agentes educativos y sociales de un territorio. Y cuando uno analiza todos los postulados de Pablo Freire con relación a la educación, coincide 100% con los principios que tiene el método de enseñanza de la alfabetización de Yo Soy Pueblo. Estamos empezando a encontrar puntos de contacto de la clase toda, no para construir un partido, sino para construir un entero desde la clase, con este sujeto diverso y plural, donde evidentemente los campesinos, la vida rural y la clase trabajadora tenemos un desafío. Ese desafío será para nosotros un debate interno si esta clase y este pensamiento, esta reflexión, esta batalla de ideas que estamos dando culmina con un aporte revolucionario que pueda hacer la clase trabajadora, dependerá de nosotros. En ese sentido, esta experiencia de formación va a profundizar en ese aporte revolucionario que nosotros consideramos que hay que hacer para construir una alternativa política, social y cultural que ponga a esta América Latina en otro escenario de profundización de derechos sociales, de terminar con el imperialismo, una plataforma anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y que tiene un horizonte claramente por el socialismo, ni siquiera hacia un horizonte. Nosotros decimos y definimos en la Argentina que esta plataforma debe ser una construcción por el socialismo en nuestro país. Bueno, agradecerle a ustedes, al compañero Jorge, a toda la delegación cubana, a Claudia, a Tilda, a todos los compañeros de la delegación argentina que están en las brigadas y que están construyendo un nuevo manual político. Muchos de nosotros creemos, como te decía antes, que ya
algunos de esos manuales están caducos y que en vez de construir un partido tenemos que construir este entero en esa diversidad política, social y cultural de un movimiento emancipador y de un movimiento de liberación en nuestro continente. El desafío en la Argentina tiene que ver con la construcción de este nuevo sujeto y en ese sentido la organización de la clase creemos que es central. De la misma manera que en Bolivia son los pueblos originarios o en Paraguay puede ser el movimiento campesino, sin ninguna duda la clase trabajadora en Argentina es parte de ese sujeto de transformación de nuestro país. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Lo que haré. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra. No prestaré mi alma y mis huesos a su tambor de guerra. No bailaré a su ritmo. Conozco ese ritmo. Es un ritmo sin vida. Conozco muy bien esa piel que usted golpea. Estuvo viva y aún después de casada, robada, expandida. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra. No voy a estallar por usted. Yo no voy a odiar por usted. Ni siquiera voy a odiarlo a usted. No voy a matar por usted, especialmente no moriré por usted. No voy a llorar la muerte con asesinato ni suicidio. No me pondré a su lado ni bailaré con bombas porque todos los demás están bailando. Todos pueden estar equivocados. La vida es un derecho, no un daño colateral o casual. No olvidaré de dónde vengo. Yo tocaré mi propio tambor, reuniré a mis amados cercanos y a nuestro canto será danza. Nuestro zumbido será el ritmo. No seré engañado. No prestaré mi nombre ni mi ritmo a su sonido. Yo bailaré y resistiré. Y bailaré y persistiré. Y bailaré. Este latido de mi corazón suena más alto que la muerte. Su tambor de guerra no sonará más alto que mi aliento. Querido pueblo de Gaza, atesorado pueblo de Palestina, maestro de coraje y dignidad, arquetipo de humanidad, permíteme arrodillarme y lavar tus pies con mis lágrimas, besar tus benditas manos y rociar tus hermosos rostros con almizcle y rosas. Mientras nosotros nos sentamos meditando como locos, totalmente desesperados, hablando mucho y haciendo menos, dando vueltas en círculo, pensando en cómo ayudar, qué ofrecer para aliviar en algo tu sufrimiento. Vienes, como de costumbre, lleno de sorpresas, en nuestro rescate para suavizar nuestra agonía. Te nos presentás con los más preciosos regalos, lecciones de heroísmo, firmeza, paciencia, perseverancia, desafío, resiliencia, optimismo, contra toda disputa, creatividad frente al total olvido. Habéis demostrado que vosotros sois libres y nosotros los cautivos. Habéis elegido la resistencia frente a la sumisión. Habéis decidido no ser esclavizados, ni siquiera por los más poderosos. Nunca aprenderemos la lección, así que golpea profundo sobre mis raíces. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Bueno, compas, estamos en el final ya.